violencia, suicidio y abuso en México. Hace ya más de 2 décadas que México ha sido de los países con las más altas tasas de abuso, violencia y suicidio en menores de edad. Desafortunadamente también México ha sido el país con el primer lugar en delitos de abuso sexual en menores a nivel mundial por largo tiempo. Como ya sabemos, esto difícilmente se mide, ya que las familias o personas cercanas a los menores ocultan o no comparten esta información. Esto es debido a que 6 de cada 10 casos de violencia y abuso son perpetrados en el entorno familiar. En 2021, 5.4 millones de casos de abuso a menores fueron reportados a las autoridades. Se calcula que esto solamente es 1/3 en realidad de los verdaderos casos de abuso físico y sexual en México. 1 de cada 4 niñas, el 25% de ellas, ha sido víctima de algún tipo de abuso verbal, físico o sexual. Y 1 de cada 6 niños ha sido víctima también de este tipo de abuso. La mayoría de los casos de abuso en México suceden antes de los 8 años de edad. El INEGI tiene registros, el cual el mismo instituto reconocen que es una subestimación con un reporte de casos menor a lo que en realidad sucede en casos de violencia psicológica en menores, que se presenten al menos el 40% de ellos. Lo que ahora conocemos como bullying, lo cual es un reflejo del entorno de violencia en el cual viven menores, y esto lo trasladan al contexto escolar o laboral, es simplemente eso, un reflejo del nivel de violencia que se vive en los núcleos familiares. Recientemente hemos visto cómo en las redes sociales, en las conversaciones, hay un apetito que parece ser insaciable para denigrar, burlarse y menospreciar a un menor de edad relacionado con algún adversario político, alguien con quien no estamos de acuerdo. Esto pone en evidencia una latente crueldad de quien profiere este tipo de comentarios. Es de llamar la atención cómo se normaliza este tipo de violencia e incluso se justifica por algunas personas, siendo esto solo un síntoma del nivel de odio, de rabia, de violencia en todas esas personas y con lo cual viven cotidianamente. Y es además su herramienta inmediata a cualquier tipo de frustración, de diferencia personal o incluso lo utilizan como argumento, el cual validan buscando personas igualmente violentas y con las cuales se identifican, tienen afinidades y escuchan aceptación de otras personas con el mismo nivel de violencia psicológica. Llama la atención que al leer las publicaciones en redes sociales de estas personas violentas, agrediendo y violentando a un menor utilizando su apariencia física, publican al mismo tiempo 2 publicaciones anteriores o menos, una crítica al contexto de violencia y la incapacidad de las autoridades para resolverlo. Es evidente que estas personas tienen una inestabilidad psicológica. Viven en una dicotomía en la cual entienden perfectamente y saben que la violencia nos ha llevado a vivir en un entorno de inseguridad, pero al mismo tiempo su verbalización, su afinidad por la violencia les lleva a un estado de éxtasis al escribir frases llenas de odio, de rabia, hacen memes, ponen fotos, comparan, se burlan. Y no en pocos casos, esto tiene consecuencias. La tasa de suicidio en adolescentes en México ha crecido escandalosamente, registrando en el año 2020 al menos 3 suicidios diarios, para un total de 1,150 suicidios en adolescentes registrados en ese año, en 2020. Las estimaciones nos hacen pensar que el encierro al cual se sometieron las personas menores de edad y adolescentes durante la pandemia COVID-19 duplicaron estas cifras. Es muy importante que las personas entiendan que ser violento, agresivo, ofender a los demás es violencia
y no una manera de comunicarse o de convivir. México ha estado atrapado en una espiral de violencia al menos los últimos 30 años, y esto le ha llevado a ser el número 1 en delitos sexuales, en violencia a menores de edad, y tal parece que la lección no se entiende. Creen que se justifica agredir y ofender a las hijas o hijos de un político para validar su desagrado al ejercicio público de un adulto. Sería mucho mejor tratar de entender cuál es el rol de cada uno de nosotros para modificar la realidad que nos desagrada y dejar de ser violentos como hábito de vida. Y si se identifica una incapacidad para resolver esto, que aún viéndolo es una enfermedad mental y no se tiene la capacidad de resolver, es importante buscar ayuda profesional.